Hola, ¿qué tal, sobrinos? ¿Cómo están? Vamos a ver lo que es la unidad 6, que en este caso toca ver lo que es el electromagnetismo. Aquí en el electromagnetismo, o en particular lo que es la unidad 6, pues prácticamente es una de las más importantes por lo que nosotros podemos llegar a ver. Entonces, pues vamos a continuar con la unidad 6 y vamos a ver los efectos cuantitativos entre cuerpos cargados eléctricamente. Es importante saber que antes de todo debemos de saber cómo se maneja la carga y que cuando estemos viendo la electricidad, pues vamos a ver que en este caso vamos a manejar los electrones, los protones y los neutrones. Y estos tienen una propiedad que se conoce como carga eléctrica. ¿Ok? En este caso los neutrones son neutros, obviamente, pero en este caso los electrones poseen una carga negativa y los protones positiva. Ya lo habíamos visto anteriormente, por lo general lo vemos en química. Pero aquí nosotros ya lo vemos con una carga en cuestión de electricidad, que son los coulombs, que es el electrón, que equivale a 1.6 por 10 a la menos 19, el protón 1.6 por 10 a la menos 19. ¿Ok? Eso nada más es de manera teórica lo que nos podemos encontrar, pero debemos empezar con lo importante. Ya habíamos visto anteriormente, me parece que es en la unidad 2, la ley de la gravitación universal. Entonces aquí vamos a ver lo que es la ley de Coulomb, que también más adelantito abordamos el tema de campo eléctrico. Cuando nosotros estemos viendo lo que es la ley de Coulomb, debemos de saber que es lo mismo que la ley de la gravitación universal, solamente que aquí hay fuerza de atracción o repulsión. Si las cargas son del mismo signo o de la misma carga, es repulsión. Si son de cargas diferentes o de signos diferentes, hay atracción. ¿Ok? Entonces, aquí cuando nosotros estemos viendo, vamos a ver que la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión que experimentan estas cargas eléctricas va a ser directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que los separan. En español, la fuerza que va a traer o repeler las cargas que tengo aquí es multiplicar la constante gravitacional, que tiene un valor de 9 por 10 a la 9, multiplicado por el producto de las cargas que puedo tener aquí, dividido entre la distancia que los separa. ¿Ok? Vamos a pasar con un ejercicio de carga eléctrica, bueno, en este caso de la I de Coulomb, para reafirmar esto de una manera pues mejor. Pues vamos a ver estos problemas ahora de la ley de Coulomb. Ya vimos la teoría y como nos dice la teoría, pues en este caso las cargas aquí sí tienen polaridades, o sea, que si es positiva con positiva se repelen, pero si es positiva con negativa se pueden atraer. Entonces, a diferencia de la ley de la gravitación universal, pues aquí no solamente es atracción, sino hay repulsión, pero eso nos los va a dar lo que son las cargas. Entonces, vamos a ver, aquí nos dice una carga de 3 por 10 a la menos 6 coulombs se encuentra a 2 metros de una carga de 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Calcula la magnitud de la fuerza entre las dos cargas. Bueno, entonces nos tenemos que ir a los datos, es importante. Y vamos a empezar primero con las cargas. Recuerden que aquí la carga se representa con la letra Q. Carga 1, la vamos a poner 3 por 10 a la menos 6. Tenemos la carga 2, que esta sería 8 por 10 a la menos 6. Y tenemos lo que es una distancia que es de 2 metros. Vale. Nos vamos a ir a nuestra fórmula, que en este caso sería la fuerza es igual a la constante de Coulomb sobre el producto de las cargas sobre su distancia al cuadrado. ¡Ay! Como diría Lolita Ayala. Ya se fue. Ok. Entonces también tenemos un dato aquí que nos faltó, que en este caso es la constante de Coulomb. Y esta la vamos a manejar como 9 por 10 a la 9. ¿Vale? Entonces ahora sí, pues ya lo tenemos todo. Vamos a empezar a desarrollar. Entonces vamos a poner aquí fuerza es igual a la constante de Coulomb. No la voy a agregar ahorita, más que nada para que no se vea un revoltijo. Recuerden que es importante tener nuestro orden. Y arriba sí voy a multiplicar las cargas, que en este caso me va a quedar 3 por 10 a la menos 6, que va a multiplicar a 8 por 10 a la menos 6. Todo esto dividido entre 2 al cuadrado. Ajá. Aquí ya debemos de saber manejar leyes de los exponentes, entonces lo voy a manejar como fuerza es igual a la constante. 3 por 8, 8, 16 me daría 24 por 10. Y ahora los exponentes se llegan a sumar. Entonces sería menos 6 más menos 6, más por menos es menos, me daría la menos 12. ¿Ok? Me quedaría aquí. Bueno, todo esto lo vamos a dividir entre
4. Bueno, no todo, a excepción de la constante de Coulomb. Continúo y esto me va a quedar 4. ¿Cuántas veces cabe en el 24? Bueno, primero pongo mi constante que va a multiplicar. 4, ¿cuántas veces cabe en el 24? Serían 6, ¿no? 6 por 4, 24. Me quedaría 6 por 10 a la menos 12. ¿Ok? Y este sería no el resultado, pero pues ahí ya la llevamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a pasar ahora aquí para seguir con el problema. Y ahora sí ya voy a ingresar la constante de Coulomb para que pues sea más rápido hacer la operación. Entonces esto me va a quedar, como la fuerza es igual, voy a poner su constante, que sería 9 por 10 a la 9, que va a multiplicar, ahora sí, a 6 por 10 a la menos 12. Bueno, ¿qué debemos de hacer? Lo mismo, multiplico, 9 por 6 me va a dar a 54. 54 por 10. Ahora sería 9 más menos 12. Más por menos es menos. Me quedaría 9 menos 12. Que esto me quedaría a menos 3. ¿Ok? Entonces esto me quedaría como... dejé mi borrador. Me quedaría 9 por 10 a la menos 3. Ahora, aquí dato muy importante. En este caso, si yo lo que quiero es... Si no viene así mi respuesta y me la ponen en una notación científica, pues ¿qué es lo que debo de hacer? En este caso, como tengo a la 3, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a recorrer el punto, o sea, para que me quede 0.012 y empiezo a escribir en el número 3. Y estamos hablando que esto sería el resultado. Estos dos, tanto este como este, son el resultado. Y no olvidemos de poner newtons porque estamos hablando de fuerza. Y con eso terminamos un problema pues de la ley de Coulomb. Después de ver lo que es el ejercicio de, por ejemplo, lo que es la ley de Coulomb, tenemos que ver ahora lo que es el campo eléctrico. En este caso, podemos asociarlo, por ejemplo, con la bobina de Nikola Tesla o un Wi-Fi. Si nosotros nos metemos en una zona donde hay Wi-Fi, en automático nuestro teléfono lo puede conectarse a Internet. Hagan de cuenta que un Wi-Fi, pero sería de luz, de carga eléctrica. Entonces, el campo eléctrico, su definición nos va a decir que es región del espacio que rodea una carga eléctrica, y en este caso la magnitud del campo eléctrico producido por un campo de fuerza F sobre una carga de prueba Q se obtiene con la fórmula. Y en este caso vamos a tener que tenemos un campo eléctrico aquí, tenemos una fuerza acá y tenemos una carga de prueba. Recuerden que la carga de prueba siempre se va a nombrar con la letra Q. Y bueno, seguido de esto, ya vimos lo que es el campo eléctrico. Vamos a ver lo que es magnitud del campo eléctrico, que de igual manera la magnitud del campo eléctrico producido por una carga puntual, que a una distancia, o más bien a una carga puntual, que sería una carga de prueba Q, a una distancia D, de ella se obtiene con la fórmula. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, si a nosotros nos piden ahora lo que es la magnitud del campo eléctrico, no el campo eléctrico como lo vimos anteriormente, donde era E es igual a F sobre Q, sino que ahora nos piden la magnitud, va a ser magnitud o intensidad del campo eléctrico es igual a la constante de proporcionalidad o constante de Coulomb multiplicada por la carga de prueba entre la distancia que los separa. Aquí aparece como el radio, pero no le hagan caso, sería la distancia que los separa. ¿Ok? Entonces vamos a pasar con unos ejemplitos de campo eléctrico y de magnitud de campo eléctrico. Vamos a ver ahora este problema de campo eléctrico, donde nos dice que una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulombs se introduce en una región donde actúa un campo de fuerza de 0.07 newtons. Calcula la intensidad del campo. Bueno, este es muy tranquilo. Vamos a poner aquí lo que son los datos. Y tengo que poner en primer caso mi carga de prueba, que en este caso es 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Mi fuerza, que la tengo como 0.07 newtons. Están pidiendo la magnitud. Entonces nos vamos a nuestra fórmula, donde vamos a poner que la magnitud del campo eléctrico en este caso es igual a la fuerza sobre la carga. Obviamente aquí debemos de tener en cuenta que como estamos trabajando con pues ahora sí que notación científica o exponencial, pues debemos de pasarlo de la misma manera. Entonces me quedaría E es igual a la fuerza, que esto me quedaría como 0.07 por 10 a la... Miento. Esto me quedaría como
Esto me quedaría como 7 por 10 a la menos 2. Y aquí abajo me tendría que quedar 5 por 10 a la menos 6. Ajá. Ahora, aquí como prácticamente no tengo una división exacta, pues sí debemos de hacer la división ahora sí como Dios manda, ¿no? O sea, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 7? Entonces estaríamos hablando que cabe a 1.4. Entonces esto me daría 1.4 por 10. Y obviamente al de arriba se le resta el de abajo. Sería menos 2 menos 6. Menos 2 menos menos 6, que se vuelve menos por menos es más. Me quedaría a 4. Entonces sería 1.4 por 10 a la 4. Entonces estaríamos hablando que el campo eléctrico me vendría dando lo que es positivo. Y esto sería un total de newtons sobre coulomb. Ajá. Y pues prácticamente así de sencillo sería nuestro ejercicio, o en este caso pues nuestra respuesta. Bueno, cuando nosotros ya vimos todo esto de campo eléctrico, tenemos que ver ahora lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm es una de las más importantes, ya que siempre es obligatorio o de ley que nos va a venir una pregunta de ley de Ohm o de potencia eléctrica. ¿Ok? Entonces tenemos aquí las dos definiciones y se las voy a dejar con una fórmula, o en este caso el triangulito, que les va a facilitar mucho la fórmula para que nos la aprendamos, ya que este es un tema súper importante. En este caso, cuando nosotros veamos lo que es la ley de Ohm, la intensidad de corriente eléctrica, que esta se va a clasificar por amperes, va a circular por un conductor que es directamente proporcional al voltaje aplicado, o como también se le conoce, diferencia de potencial, en sus extremos, y inversamente proporcional a su resistencia, que en este caso la resistencia se va a medir en ohms. Ahora, ¿cómo vamos a ver esto? Si yo quiero encontrar lo que es el voltaje, voy a poner el VIR, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Si quiero encontrar la corriente, o en este caso la intensidad de corriente que se mide en amperes o en amperios, esta es la fórmula que nos suelen preguntar más teóricamente. Va a ser la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, y en este caso la resistencia, que son los ohms, va a ser de la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. ¿Cómo va a funcionar este triangulito? Lo que yo quiero obtener lo tapo, por ejemplo aquí tapo la B y me dice que debo de multiplicar intensidad por resistencia. Aquí yo quiero encontrar I, tapo I, sé que es voltaje sobre resistencia, y quiero encontrar R, pues sé que es voltaje sobre intensidad, ¿vale? Y tenemos también lo que es potencia eléctrica, que nos va a decir que es la cantidad de energía que va a consumir un dispositivo eléctrico por unidad de tiempo, como por ejemplo el refri. Y de igual manera la tenemos en triangulito. La potencia es igual al voltaje por la intensidad. Tapo lo que es la P, voltaje por intensidad. El voltaje es igual a la potencia sobre la intensidad, y la intensidad es potencia sobre voltaje. ¿Ok? Entonces vamos a pasar con unos ejemplos, en este caso de lo que es la ley de Ohm y lo que es la potencia eléctrica. Bueno, vamos entonces ahora con otro ejemplo. Seguimos igual con lo que es la ley de Ohm. Y nos dice que una intensidad de corriente de 5 amperes circula por un conductor de 18 ohms. Calcula la diferencia de potencial. Ok, aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a datos. Y vamos a poner que tengo una intensidad de 5 amperes. Tengo una resistencia de 18 ohms. Bueno, ustedes lo entienden, ¿no? Y me pide una diferencia de potencial, que en este caso es el voltaje. Es muy importante que recuerden que diferencia de potencial, así se le llama al voltaje. Esto nos va a dar igual a nuestra fórmula, que la tengo que despejar. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, como están pidiendo la resistencia, digo el voltaje, pues nada más esto lo paso para acá. Entonces me va a quedar como resistencia por intensidad, me va a dar a voltaje, o en este caso voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Ok? Entonces multiplico, me va a quedar como voltaje es igual a intensidad, que estaríamos hablando de 5, por la resistencia, que en este caso sería de 18. Me va a dar igual, pues en este caso 5 por 8 me daría 40, y 5 por 10 son 50, pues me daría 90. Entonces estaríamos hablando que sería un voltaje, una diferencia potencial, pues de 90 volts. Vamos a ver, pequeño ejemplo, en este caso de potencia
eléctrica y nos dice que calcula la potencia de un motor si se conecta a una diferencia potencial de 150 volts para que genere una intensidad de 6 amperes. Vamos con los datos. Vamos a poner aquí que tengo una diferencia de potencial, que en este caso sería diferencia de potencial, que es B, de 150. Y tengo una intensidad de corriente de 6 amperes. Entonces me está pidiendo en este caso lo que es la potencia eléctrica. Vamos a nuestra fórmula. Y esto me quedaría igual a potencia eléctrica es voltaje por intensidad. Entonces sería P es igual al voltaje, que sería 150, por la intensidad, que sería 6. ¿Ok? Entonces multiplicamos, en este caso lo que es 150 por 6, y me va a quedar a lo que es 900. Y esta sería mi respuesta, pero como estamos hablando de potencia, si se acuerdan de la unidad antepasada, la potencia siempre se va a medir en watts, ¿ok? Y así de sencillo nosotros podemos entrar con la potencia eléctrica. Tema importante que en este caso vamos a abordar ahora lo que son los circuitos. En este caso, como primer punto, vamos a abordar lo que son los circuitos en serie. En este caso, cuando abordemos los circuitos en serie, vamos a verlo de una manera teórica y después lo pasamos a la práctica. Nos va a decir que la intensidad de corriente, debemos de dejar en claro que cuando nosotros estemos hablando de circuitos, vamos a utilizar la ley de Ohm, que vimos hace unos instantes. Ahora, en estos circuitos en serie, la intensidad de corriente va a ser la misma. O sea que la intensidad total es igual a la intensidad 1, que es igual a la intensidad 2, que es igual a la intensidad 3. En cuestión de la resistencia total del circuito, esta va a ser igual a la suma de todas las resistencias, o sea, hace que la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más la resistencia N. Y la diferencia potencial, o en este caso los volts, nos va a decir que es igual a la suma de las diferencias potenciales de cada resistencia, o sea que el voltaje total es igual al voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Teóricamente, vamos a recordar, por ejemplo, nuestras abuelitas tienen tienen sus series navideñas, que una de esas tienen cosas como de casquitos, que cuando las pisas te rompes medio pie o se te entierran porque todavía es de cristal. Pero nos debemos de acordar que estas abuelitas, si se les fundía un foco a su serie, no prendía absolutamente nada y nosotros teníamos que buscar qué foquito se había prendido, se había fundido. Entonces aquí tenemos una pila, tenemos un circuito en serie, y nos damos cuenta que cuando este está conectado todos los focos prenden, pero si se corta o se funde en automático todos dejan de prender. Vamos ahora a ver un ejercicio práctico de lo que son los circuitos en serie y regresamos con los circuitos en paralelo. Vamos a entrar con los problemas de circuitos. Ya vimos uno ahorita en la presentación, pero ese es de manera teórica. En este caso de los focos. Aquí ya vamos a ver lo que es la manera práctica. Es importante que nosotros sepamos que cuando estemos hablando siempre de circuitos en serie, por lo general siempre nos van a pedir la intensidad de corriente, ¿ok? Ahora, nos dice una resistencia de 6 ohms se conecta en serie a una de 4 ohms y estas están conectadas a una diferencia potencial de 120 ohms. Calcula la diferencia de corriente. Bueno, aquí nosotros vamos a poner los datos, ya saben, y vamos a poner aquí lo que es resistencia 1, que sería de 6, resistencia 2, que sería de 4, y tenemos voltaje de 120 y nos piden la intensidad. ¿Ok? Entonces vamos con nuestra fórmula, que en este caso sería intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Retomamos la ley de Ohm. Solamente que para yo sacar la resistencia, como tengo dos aquí, las tengo que sumar. Entonces RT es igual a R1 más R2. Entonces esto me va a quedar como intensidad es igual al voltaje, que sería 120, sobre la resistencia, que sería 10. ¿Cuántas veces cabe 10 en el 120? Pues 12. Entonces tengo una intensidad de corriente de 12 amperes. Cuando nosotros estemos hablando de lo que son los circuitos en paralelo, diferente a los de en serie, por ejemplo, estos circuitos en paralelo son los que utilizamos en nuestra casa, nos va a decir que todos los circuitos en paralelo presentan las siguientes características. Obviamente vamos a estar basados en lo que es la ley de Ohm.
nos dice que la intensidad de corriente es igual a la suma de todas las intensidades en cada resistencia. O sea, sé que la intensidad total es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3. La resistencia total del circuito se va a obtener con la fórmula de que una resistencia total es igual a sumar 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. No se preocupen, ahorita en el ejemplo se los voy a explicar. Y la diferencia de potencial total es igual a la diferencia de potencial de cada resistencia. O sea que el voltaje total es igual a voltaje 1, es igual a voltaje 2, igual a voltaje 3. Si nos damos cuenta, aquí en nuestra imagen que nosotros tenemos, cada circuito, o en este caso es un circuito, cada foco prende. O sea, esto significa que la pila alimenta a este y regresa. El azul alimenta a este y regresa. El rojo alimenta a este y regresa. ¿Esto qué significa? Que si yo corto, por ejemplo, el suministro del primer foco, a lo mejor ya no es el camino verde, pero lo que es el camino azul y el camino rojo siguen prendiendo. ¿Esto es por qué? Porque en ningún momento se corta el suministro, como si lo cortara, por ejemplo, aquí. Simplemente avanza completamente y eso es lo que hace la característica del circuito en paralelo, que si una resistencia se funde, no pasa nada. Y por último, bueno, vamos a explicar igual en el ejemplo los circuitos mixtos, así que vámonos para allá. Vamos a ver ahora este que nos dice una resistencia de 3 y otra de 6 se conectan en paralelo. Calcula la resistencia total. Bueno, aquí vamos a poner lo que son los datos. Tengo mi resistencia 1 que es de 3, tengo mi resistencia 2 que es de 6. Pero el problema es de que están en paralelo, o sea, no las puedo sumar así como yo quisiera. La fórmula nos va a decir que RT es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar, sería RT es igual a 1 sobre 3 más 1 sobre 6. Esto nosotros ya lo sabemos hacer. Nos quedaría 3 por 6, 6, 12, 18 y después sería 1 por 6, 6, 1 por 3, 3, lo sumo, me quedaría 9 sobre 18. Una vez que yo ya haya resolvido mi fracción, lo que yo debo de hacer es siempre intercambiar estos dos numeritos. El de arriba va abajo y el de abajo va arriba. Y esto me va a quedar a 18 novenos. Ahora, 9 ¿cuántas veces cabe en el 18? Cabe a 2. Entonces mi resistencia total sería de 2 ohms. ¿Ok? Y esta sería mi respuesta. Caso muy importante, dato muy importante, siempre que yo pase de esto, es importante hacer el cambio de numeritos o si no, no nos va a salir. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver ahora este ejemplo que nos dice que tres resistencias de 6, 3 y 4 ohms se conectan en paralelo a una corriente de 3 amperes. Se distribuye entre las tres. Y una corriente de 3 amperes se distribuye entre las tres. Calcula su diferencia de potencial. Bueno, entonces vamos a ir con datos. Tengo resistencia 1 de 6, tengo resistencia 2 de 3, tengo resistencia 3 de 4. Tengo una intensidad de 3 y me está pidiendo diferencia de potencial, o sea, es el voltaje. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Vamos a manejar ahora lo que es la fórmula. Y ya sabemos que en este caso es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces esto nos quedaría como voltaje es igual a resistencia por intensidad. ¿Ok? Pero pues obviamente aquí tenemos que sumar las resistencias y eso ya lo sabemos hacer. Nos va a quedar como RT es igual a 1,6 más 1,3 más 1,4. Ajá. Buscamos mínimo común múltiplo. Esto sería del 6, del 3, del 4. Me va a quedar a 2, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 3 por 2, 6, por 2, 12. Entonces debe ser que el mínimo sería 12, ¿ok? Empiezo, 6 entre 12 es a 2 por 1 2, más 3 entre 12, 3, 6, 9, 12, 4 por 1 4, más 4 entre 12, 4, 8, 12 a 3. Y esto me va a quedar como 9 doceavos. Aplico el cambio y esto se convierte en 12 novenos, ¿ok? Entonces, 12 novenos también lo puedo simplificar, lo puedo dividir entre 3. 4, 8, 12, me quedaría 4
y ahí sería 3, 6, 9, me quedaría 3 a 4 tercios, ¿ok? Ya que lo tengo aquí, pues ya nada más sustituyo, me va a quedar voltajes igual a la resistencia, que sería 4 tercios, multiplicado por la intensidad, que en este caso sería 3. Lo voy a poner con el 1 abajo para poder multiplicar las fracciones, y esto me quedaría 4 por 3 me va a dar a 12, 3 por 1 me va a dar a 3, 3 ¿cuántas veces cabe en el 12? 3, 6, 9, 12, me daría a 4. Datos importantes y antes de terminar la clase, debemos de ver la luz como una onda electromagnética. Debemos de entender que en 1865 James Clerk Maxwell propuso que la luz estaba formada por ondas electromagnéticas. Más adelante, cuando veamos óptica, va a ser necesario aprendernos que la velocidad de la luz equivale a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Eso qué significa? Que pues prácticamente podrías dar la vuelta, ¿qué te gusta? ¿Al planeta en un segundo? Imagínense, así de rápido es la velocidad de la luz. Después, obviamente tenemos que ver el tema de espectro electromagnético. Prácticamente el espectro electromagnético es cómo van a viajar pues a través de los rayos, o vamos a tener lo que es la radiación o tipos de rayos. Esto lo vamos a abordar de nuevo en lo que es la física contemporánea y vamos a ver diferentes tipos de espectros. En este caso, lo que son los rayos infrarrojos, nos dice que son emitidos por cualquier cuerpo que esté a una temperatura mayor de los 0.1 grados. O sea, hace que estos también son conocidos como rayos térmicos. Por ejemplo, nosotros también podemos emitir lo que son rayos infrarrojos, por eso nos pueden detectar las cámaras térmicas, por ejemplo, ahorita que estamos con el coronavirus. Tenemos la luz visible, que es aquellos que pueden ser percibidos por el ojo humano. Este tipo de rayos son una porción de los distintos rayos que conforman el espectro electromagnético. Se supone que nosotros ante la ciencia somos unos seres ciegos. En cuestión de los rayos X, lo vamos a ver con el experimento de Rutherford, nos va a decir que este rayo se genera cuando un haz de electrones viaja a gran velocidad y en alto impacto, y estos se van a frenar al chocar con un obstáculo, obviamente dependiendo qué tipo de obstáculo tengamos. Por ejemplo, las radiografías. Tenemos los ultravioleta, que es la luz negra, por ejemplo, cuando quieren buscar alacranes o arañas. Y tenemos lo que es ondas de radio, ya las conocemos, y los rayos gamas, que son para transformaciones nucleares. Aquí tenemos una tablita, en este caso, de los espectros, cómo son, con qué frecuencia viajan en ciclos por segundo, y la longitud de onda en el vacío que pueden llegar a tener. Y con eso terminamos lo que es la unidad 5. No sé por qué aquí no está la unidad 6, pero con esto terminamos la clase de electromagnetismo. Vamos con la siguiente, que es ondas, me parece. Y bueno, pues creo que ya terminó la clase. Ok, sobrino, nos vemos, síganle estudiando y nos vemos en la siguiente clase.